dónde va Europa? Durante la noche oscura franquista, Europa fue el faro que alumbraba hacia dónde la democracia podía caminar. Sin embargo, con el giro neoliberal, con la entrega de Europa a los intereses financieros, con la subcontratación a Turquía de los derechos humanos, con el pulso que le echaron una Grecia que había votado salir de las políticas de austeridad, con las presiones constantes, ¿no?, de los sectores financieros alemanes, holandeses, nórdicos contra las democracias del sur, Europa está en una encrucijada. ¿Hacia dónde va a caminar? Hoy, en Plaza Frontera, te lo contamos. La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Así reza el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, firmado en el año 92 en la localidad holandesa de Maastricht. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 222, se puede leer: la Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. En fin, que parece que la Unión Europea puede ayudarse en caso de guerra, en caso de terrorismo, en caso de catástrofe natural, pero parece que no nos ponemos de acuerdo, salvo para poder comprar armas conjuntamente o mandar militares a alguna misión exterior. Pero para eso de la solidaridad, esto se disipa. Y pese a que la fraternidad es uno de los elementos fundantes de Europa y, por tanto, de la Unión Europea, eso ni se le ha visto ni se le espera. Tenemos para discutir si la Unión Europea se va a disolver o todavía hay esperanza a Guillermo Fernández, especialista en partidos de extrema derecha de la Unión Europea. Guillermo, un saludo aquí en esta frontera confinada. Hola, muy buenas tardes. Nos acompaña igualmente profesor de ciencia política, tertuliano, político, y una persona muy relevante, ¿no?, del pensamiento complejo de la sociedad española, Jorge Bestringe. Un saludo. Jubilado. Jubilado, no se denota. Y tenemos para cerrar esta Plaza Frontera a María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho y también eurodiputada de Unidas Podemos. Un saludo, María Eugenia. Muy buena. Déjame preguntaros en un minuto acerca de esta última cuestión. ¿Está la Unión Europea en vísperas de disolverse o todavía hay esperanza? Empezamos contigo, Guillermo. Bueno, yo creo que la verdad es que lo que está demostrando estos días es que está muy por debajo de las expectativas que podían esperarse de una unión que también debería ser política, ¿no? Y yo creo que lo que está demostrando, que está defraudando a los ciudadanos del sur de Europa, ¿no? Y particularmente a los italianos y a los españoles, como antes defraudó a los griegos. Y esto me parece importante, no solo por la situación en la que estamos viviendo ahora, sino también porque
en el fondo este tipo digamos, bueno, de no estar a la altura, de situaciones en las que no se está a la altura, está en la base de fenómenos como el de Salvini, que son inseparables de la situación de abandono que han sentido muchos italianos, tanto en 2012, con la crisis económica y financiera, como después con la crisis migratoria, ¿no? O sea, esa sensación de humillación y de sentirse solos, bueno, está en la base de muchos fenómenos de extrema derecha. Yo creo por eso también es muy inquietante lo que está pasando, ¿no? Porque Gracias, parece Guillermo. Jorge. Bueno, a mí no me preocupa tanto el tema de la extrema derecha. La extrema derecha ocupa el campo que se le deja libre. Esa es la verdad. Si no se le dejara libre, la extrema derecha no tuviese nada que hacer. Y ahí la responsabilidad de la izquierda es colosal. Vale. La Unión Europea, los tres sois muy jóvenes, yo soy el más viejo, nace como ni comunismo ni capitalismo anglosajón. Y no fronteras interiores, pero sí fronteras exteriores. Esto se parte cuando Pompidou deja que los británicos entren en la Unión Europea con una filosofía que era totalmente diferente, que era de un gran mercado abierto a todos los mares, cosa que por otra parte es totalmente consustancial con lo que piensan los británicos. 1992, Europa desaparece. Lo que aparece entonces es un gran mercado y la mundialización, y eso no era Europa. Ahora seguimos Europa entonces. Europa no era la mundialización, ¿eh? Cuidado, eso viene después. Europa no era tanto los derechos individuales de las minorías. Europa era una asociación de pueblos que se unían para colaborar para su defensa, no para preocuparse forzosamente por las minorías. Eso viene después y trae otras consecuencias. Perdón. María Eugenia. Bueno, nos hemos dado, parece ser, 15 días, mientras unos ganan tiempo y otros pierden vidas, para saber si estamos frente a una Europa de las naciones o a unos Estados Unidos de Europa. Yo creo que lo que ha puesto de manifiesto este bloqueo, este colapso, es todo lo que no se ha resuelto en este tiempo, que son varias cosas. En primer lugar, la desigualdad creciente que se generó pues, a partir de la mala gestión de la crisis económica de 2008 en adelante. Las condiciones humillantes en las que se rescató, entre comillas, a Grecia, ¿no? Que convirtió pues, el MEDE en una especie de limosna. Todo el cuestionamiento del espacio Schengen que puso en cuestión pues, la crisis de refugiados de 2015. El diseño institucional inoperante que tiene que ver sobre todo con la lentitud y el bloqueo que se producen continuamente en el Eurogrupo y en el Consejo Europeo. La falta de democratización. El Parlamento Europeo tiene ahora mismo pues, un papel completamente colateral, a pesar de que es, yo creo, el órgano más progresista de la Unión Europea. La camisa de fuerza del euro, que es bueno para algunos, sobre todo Alemania y Holanda, tengo que decir, y malo para otros, ¿no? Y la falta de coordinación fiscal. Es curioso que Holanda esté pidiendo ahora que se investigue a los países que no tienen margen fiscal para afrontar esta crisis o esta emergencia sanitaria, cuando Holanda es un paraíso fiscal. Directamente hacen dumping fiscal continuo. Una de las debilidades enormes de la Unión Europea es precisamente esa falta de coordinación fiscal, y es donde la crisis va a golpear con más fuerza. Parece que tenemos una suerte de callejón sin salida. Es verdad que Europa, bueno, pues se articula a la salida de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, con una derecha que tiene miedo porque ha perdido la guerra, una izquierda muy fuerte, expresada en partidos políticos comunistas, partidos políticos socialistas, en sindicatos, y luego la existencia de la Unión Soviética, bueno, pues como un polo de atracción que casi hacía obligatoria la redistribución de la renta para impedir la bolchevización de Europa. En cambio ahora, sobre todo a partir de la disolución de la URSS del 91, la derecha ha dejado de tener miedo. Claro, y la pregunta abierta es, esa Europa que ya no era un faro de democracia, sino que pone de rodillas a Grecia, que manda un memorándum a España que invita, ¿no?, a la reforma del artículo 135 de la Constitución, que hace políticas de ajuste. ¿Esa Europa ayuda a la democracia o correrían peligro los países si la Unión Europea se disolviera? Es una zona ignota donde necesitamos un poquito de luz. Contadnos.
Hombre, los ingleses te han contestado. O sea, Europa no protege, Europa hunde en la miseria. Y por eso se han largado. Y no les va a ir mal, no nos confundamos. Tú me decías, no, pobres ingleses se van a hundir en el mar. Una mierda, Inglaterra nunca se ha hundido en el mar. La que sí se puede hundir en el mar es Europa. Palop ha mencionado antes y tú has mencionado el tema de la URSS, que es fundamental. Y Palop ha mencionado el tema de Europa de las naciones. Claro, se está volviendo ahora Europa de las naciones, porque no hay más remedio. Estoy harto de decirle a la gente, no, las fronteras no, porque las fronteras son atravesadas por todos, por virus, por inmigrantes, etc. Entonces, ¿qué coño estoy haciendo en mi casa confinado? Porque me han puesto una frontera en la puerta de mi casa. En cuanto a lo que ha dicho Palop, claro que Holanda es un paraíso fiscal, pero nadie se lo reprocha, nadie se ha atrevido a reprochárselo a Holanda por la sencilla razón de que en Europa quien manda es la pasta, no los pueblos. ¿Palop? Bueno, yo creo que, bueno, yo soy más europeísta, me temo. Pienso que la Europa de las naciones sería un fracaso y pienso que perderíamos todas, pero que además quienes van a perder mucho van a ser los que ahora están poniendo palos en las ruedas, precisamente Holanda y Alemania, que se han beneficiado enormemente del euro, que tienen economías dependientes de las exportaciones, que se han beneficiado de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, en España, que se han beneficiado del desmantelamiento industrial que hemos sufrido en España y de que en muchos países periféricos se haya acabado optando por el turismo y otros sectores no productivos. Yo creo que a Holanda y Alemania les va muy bien en Europa. Claro. Es curioso que quieran romper precisamente por arriba, romper los del norte. Creo que ellos son los grandes beneficiados de Europa. Y me resulta también curioso que se hayan llamado a sí mismos, junto con Austria y Finlandia, los países frugales, que son los que no querían aumentar el gasto, ¿no? Diciendo, bueno, que los PIGS, ¿no? Los países del sur eran los que malgastábamos el dinero, nos dedicábamos a las copas y las mujeres. Pero, hombre, por Dios, si la Unión Europea ha beneficiado fundamentalmente al norte, la estructura de la Unión Europea favorece al norte y favorece a las multinacionales del norte. Es decir, que es que, y además me parece también curioso que piensen siempre que el sur somos pues yo no sé, un montón de gente corrupta. Pero si es que decía antes que Holanda es un paraíso fiscal, los que hacen dumping fiscal están allí y bueno, me parece que las grandes macrocorrupciones se están dando precisamente más en el norte que el menudeo corrupto, que también lo hay desde luego, Claro. del sur, ¿no? En esa, y ahora te doy la palabra, Guillermo, en esa dirección, Jorge, la pregunta está, ¿qué países se verían beneficiados de salirse de la Unión Europea? Lo de Inglaterra está por ver, ¿eh? O sea, Inglaterra pueden empezar ahora a crecerle problemas con Irlanda, con Escocia, la relación con Estados Unidos hay que ver, ¿no? Cuánto la pueden mantener y cuánto no la pueden mantener. No es tan sencilla, ¿no? Que esa relación realmente les beneficie. Y luego, claro, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, en el caso de España, cada país tendrá su afán. Vamos a ver, en el fondo, en relación con Inglaterra, nuestra actitud es pobrecitos ingleses, que no se han enterado de que lo bueno era Europa, y se van a enterar y se van a hundir. Que no se van a enterar, que no se van a hundir. Entre otras cosas, porque el portaaviones norteamericano va a seguir estando apoyado por Estados Unidos. Y por tanto, no se van a hundir. Los países del norte, de los que antes hablaba Palop, con toda la razón, es que se creen que estamos obligados a aceptar la limosna, que somos los pobres, que somos los mierdas, que vino Dios a vernos cuando entramos en la Unión Europea. ¿Verdad, Palop? Di que sí. No solo con la cabeza, di que sí, porque es la verdad. Sí, lo he dicho yo también, vamos. Sí, por eso nos ofrecen el MEDE en lugar de los eurobonos. Claro, pobrecitos, a los del sur, hombre, los que siempre están con la mano tendida, que somos unos mierdas. ¿Y qué coño se han creído que son los holandeses? Por favor, Holanda es una colonia británica que se vaya allá de la Unión Europea con el señor Johnson, si en el fondo lo están deseando. ¿A poco que toquemos la nariz? Los holandeses se piran al otro lado del canal, porque siempre han sido la cabeza de puente británica en el continente. Guillermo. No, yo quería decir que al final... Guillermo está asustado. Joder. No. Que va. No, pero me estaba acordando de hace un par de años
lo que se decía a propósito de Macron, ¿no? De como qué lejos queda el impulso federalista que parecía que iba a dar Macron, ¿no? Y que iba a resucitar el proyecto de la Unión Europea. Y parece que al final el gran problema digamos, de los europeístas o de los federalistas europeos es el fracaso de Macron, el hecho de que él, digamos, de encontrarse ante un bloqueo, y al final estamos en una situación en la que ni hay más federalismo, ni tampoco, o sea, efectivamente Inglaterra, el Reino Unido se ha marchado, pero tampoco la Unión Europea está dando grandes pasos en la dirección que le piden, digamos, los llamados euroescépticos, ¿no? De dar más poder al Consejo Europeo, devolver soberanía, solo en algunas cosas, ¿eh? Porque yo tengo la impresión de que, por ejemplo, cuando Vox dice estas cosas y tal, en el fondo lo que querría es que le devolvieran soberanía simplemente para poner una valla en Melilla y en Ceuta y para que nadie le dijera nada respecto al asunto catalán. Poco más, poco más, poco más. Yo me acuerdo, Guille, cuando el tema de los británicos, que en Europa, por cierto, el ministro que era francés de Relaciones, tal, decía, es que van a tener que pagar. Yo decía, pues estos tíos están locos. Si los ingleses dicen, oiga usted, no pago, punto, y ya está, se había terminado la historia. Es decir, hay una soberanía que es la soberanía nacional, que llega un momento en que a mí usted no me toca las pelotas. O llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo. Y yo en mi isla, al otro lado del canal, llego y fuera. Por cierto, lo estamos metiendo con Macron, pero una parte importante de la catástrofe que está pasando en Europa se llama Merkel, donde sí. esta señora, sin consultar con nadie, en función de los problemas que tenía con sus papás, su papá pastor, ¿verdad? Y el nacionalsocialismo en Alemania, decidió que, bueno, que había que blanquear a Alemania, como metiendo 1,5 millones de inmigrantes en Europa, por favor, sin preguntar a nadie. ¿Verdad? Bueno, Pero Eugenia. sí, yo quiero decir dos cosas por un poco por romper una lanza también en favor y decir algo positivo. Hay que decir que el propio vicecanciller alemán ha afeado a Merkel, que el presidente del banco holandés ha afeado a Rutte, que Delors y algunos grandes referentes, digamos, de la Unión Europea pues han salido en favor, digamos, de la solidaridad. Y también tengo que decir que el Banco Central, bueno, ha soltado sus 750.000 millones, que el Parlamento Europeo, en concreto Sassoli, ha estado a favor y está a favor de la cooperación y la solidaridad. Fíjate, Palop, salvados por los banqueros. No, bueno, a ver, pero lo que quiero decir es que hay también órganos que han reaccionado en favor de la cooperación. Por ejemplo, la Comisión, a pesar de que von der Leyen ha tenido ese momento que decía que los eurobonos, los coronabonos eran un eslogan, ha acabado retrocediendo, diciendo, bueno, estamos abiertos a activar cualquier mecanismo, han levantado el límite del déficit, han dado ayudas directas, han comprometido fondos. Incluso Alemania y Francia, tenemos que decir que al principio estaban acaparando material sanitario en contra de Italia y al final, viendo que China, Rusia y Cuba venían en ayuda de los italianos, han dicho, vamos a ver, ayudemos a Italia con material sanitario e incluso vamos a recibir a pacientes italianos en nuestros hospitales. Yo creo que hay todavía, me refiero que el que está generando distorsión acá es el Consejo, que no dejan de ser los propios estados, es decir, que los propios jefes de gobierno. Entonces, y los 9 países que han solicitado coronabonos o eurobonos representan el 50% de la población de la Unión Europea. Es decir, somos mayoría. Lo digo también, por romper una lanza en favor también de la Unión y no ser tan destructiva, ¿no? Pero solo por mantener mi los puesto de bonos trabajo, los dan. Jorge, que sé que es lo que estás pensando. Los eurobonos los dan. No, es que nos han vendido muchas burras. ¿Dan los eurobonos o no los dan? Bueno, no me vengas diciendo, Pablo, no. Es que el Banco Central Europeo, que son tan maravillosos, ¿verdad? Que, por cierto, presta al 0% o a medio punto a los bancos privados, los cuales luego prestan a los estados al 6 o al 7%, bueno, lo cual demuestra, por lo tanto, que allí hay un chollete, ¿verdad? Es que Europa, en el fondo, se ha transformado en un chollete de la finanza. ¿Para qué no vamos a engañar? Bueno, pero digamos que eso es una cosa generalizada de los procesos neoliberales
en todos los países. Eso afecta también a Japón, afecta a Estados Unidos. Claro, la pregunta es si merece la vaya pena consuelo. perdona, Jorge, si merece la pena que Europa sea rescatada como un compromiso compartido, sobre todo porque hace 60 años nos matábamos entre nosotros y, por tanto, creo que la propia condición abigarrada de Europa, cuando no existe un elemento de cohesión como el que significa la Unión Europea, la tensión para que nos volvamos a enfrentar entre nosotros no es pequeña, ¿no? Y por tanto, España, bueno, pues ha prosperado mucho, hemos recibido durante mucho tiempo un 1% de nuestro Producto Interior Bruto de ayudas europeas como fondos estructurales, las referencias de los derechos humanos en algún momento han servido. Es verdad que ahora una involución, hay ahora mismo una involución. Europa no representa los derechos humanos, Europa no ayuda, sino que al revés ahoga, Europa no es referencia de nada progresista, eso es cierto, ¿no? Pero claro, la alternativa puede ser mucho peor. Por tanto, os pregunto, claro, las salidas que son reinventar Europa, hacer una presión desde los países del sur, marcharnos de Europa, ¿cuáles creéis que son las posibilidades? Guillermo. Tengo que hacerte un apunte un segundo. Sí. En Europa también hay avances por lo que hace a los derechos humanos que a veces son superiores y va mucho más allá de lo que se logra al interior de ciertos países de la Unión Europea. No hay más que ver Hungría y Polonia para darse cuenta de eso. Volver a los estados o para muchas poblaciones quedar en manos exclusivas de sus propios gobiernos puede ser una catástrofe. La vuelta al Estado-Nación no es necesariamente mejor en función también de lo que son los Estados-Nación y considerando que, repito, el Consejo, que es el gran obstaculizador, representa a los Estados-Nación, con lo que ya también nos indica qué supondría una vuelta al Estado-Nación en según qué caso. Quiero también señalar un poco eso. Perdóname, Guillermo. Guillermo. Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentabas, es decir, yo creo que el gran problema es que la situación actual es un callejón sin salida, ¿no? Es un callejón, ¿no? Porque efectivamente es muy estrecho y parece que no nos podemos mover, pero es que tampoco tiene demasiada salida, ¿no? Es decir, tampoco hay grandes, o sea, no podemos vislumbrar modos cercanos no sé, de salir de la Unión Europea dentro de poco, o cómo podría ser, o si sería bueno, pero al mismo tiempo lo que decía antes, o sea, no está habiendo avances en ningún sentido, ¿no? Y parece que llevamos, bueno, pues bastante tiempo dando vueltas sobre lo mismo y ahora lo que es peor, es decir, ahora en esta situación en la que incluso, pues, eso en los españoles o los italianos podemos sentir una irritación pues muy grande, ¿no? Es decir, que en una situación como la que estamos viviendo, o los franceses, ¿no? Como la que estamos viviendo, haya países que digan, bueno, que miren para otro lado o que traten de buscar su rédito, ¿no? Yo creo que es muy frustrante y quizás algo más que frustrante, ¿no? Pero el gran problema es ese, que no veo, no se vislumbra, digamos, soluciones soluciones importantes, ¿no? Sino más bien a ver si logramos poner un parche más para por lo menos ir tirando en esta situación tan complicada. Pero no Jorge. mucho más. Europa no nació como unión para la defensa de los derechos humanos. Eso viene después. Europa nace como una asociación de naciones para que se puedan defender y para que puedan prosperar. Los derechos humanos es otro rollo que viene después, que si ustedes los quieren defender, hablen con el Papa de Roma que hay ahora, que por lo visto lo hace muy bien. Pero vamos, Europa son las Jorge, naciones. un momento que te interrumpa. En el 45 tampoco estaba la defensa medioambiental y hoy es un elemento central de la construcción europea. Es decir, intentar referenciar los fundamentos de Europa en lo que pasó hace 65 años, no sé si tiene mucha razón de ser. A mí no me parece mal los derechos humanos, siempre y cuando los derechos de las naciones no desaparezcan en esta tormenta. Pero si no hay más que ver. ¿Cuál es el gran enemigo de Europa en estos momentos? El húngaro, que dice que no quiere inmigrantes. ¿Cuál es el otro gran enemigo? El polaco, que dice que es muy cristiano y que no quiere inmigrantes. ¿Cuál es el otro gran enemigo? Putin. Estados Unidos no, por Dios, porque Estados Unidos en el fondo lo de los derechos humanos, al menos de boca para afuera, lo defiende. Eso no es la Europa que se pensó. Entonces esa Europa que se pensó ya no está. Y esta Europa que ustedes están defendiendo se va a la mierda. Háganme caso. Ustedes saben lo que representa para una unión como es la Unión Europea. Que un país como la Gran Bretaña diga bye bye love. ¿No se dan ustedes cuenta de que algo ahí
no ha funcionado y no va a funcionar. Y el señor Macron, cuyo, por cierto, palabra Macron en el viejo francés, yo como soy francés, me lo sé, ¿verdad? La palabra Macron viene de una derivación que vino después, la palabra Macron, que significa chulo putas, ¿verdad? Perdón, esa es la verdad. Entonces, vamos a ver, esta Europa no es una Europa seria. Al menos luego del origen, fue una Europa de las finanzas, de la economía, pero ahora es una Europa ¿de qué? Erdogan se aprovecha de la vida europea. ¿Cómo no se va a aprovechar de una especie de petardo político llamado Angela Merkel? Cada país defiende su propia política. Y si en la Unión Europea cabe, cabe. Y si en la Unión Europea no cabe, pues hace como los ingleses y se va. Y ya está. Y no ha pasado nada. Bueno, yo creo que el Estado-nación no puede ser nunca suprimido y además está muy lejos ahora mismo de estar en peligro, precisamente todo lo contrario. Más bien el peligro es un nacionalismo excluyente, ¿no? O sea que el Estado-nación no tiene que ser suprimido, ni puede ser suprimido ni va a ser suprimido. Pero yo siempre he pensado que tiene que ser superado, porque como dice Ferrajoli, ¿no? Hay cosas que son... el Estado no tiene el tamaño ya de los problemas, ¿no? Hay cosas que son demasiado pequeñas para el Estado y por tanto hace falta fuerzas infraestatales y hay cosas que son demasiado grandes para los Estados. No se puede ahora mismo un Estado, digamos, plantear acabar con el cambio climático, no se puede un Estado plantear acabar con la crisis de refugiados o solventarla por su cuenta. Es decir, yo creo que es que los problemas claramente no tienen la dimensión de los Estados. Los Estados... yo creo que es importante que existan desde el punto de vista de la ciudadanía. Es el único centro todavía de carácter democrático que otorga ese expediente de la ciudadanía y por tanto son importantes, pero hay muchas cuestiones que es imposible plantearla desde los Estados. Palop, y que defiende. Es la última barrera frente a la mundialización. Te voy a contar una anécdota. De Gaulle está en el poder, Francia presenta en el Consejo de Seguridad de la ONU quiere presentar una resolución. Claro, como Rusia tiene derecho de veto, De Gaulle convoca al embajador de la Unión Soviética y le pregunta en una reunión privada, luego el embajador lo contó, bueno, ¿y qué van ustedes a hacer los rusos cuando ustedes vean este texto? Pero claro, si los rusos no quieren el texto, yo para eso no lo presento. En un momento determinado, el ruso le dice, mi general, la Unión Soviética. El general se le queda mirando y dice, tiene usted toda la razón. Bien, ¿qué van a hacer los rusos? Esa es la verdad, Palop, no te engañes. El Estado pero cambiaron las reglas también de decisión precisamente con aquello de la silla vacía, ¿no? Es decir, que las cosas se pueden... Por tanto, una nación no está y por tanto esto se cae. Bueno, pero entonces entonces había unanimidad y ahora hay minorías de bloqueo. Cambiaron las reglas precisamente cuando, bueno, se vieron inoperantes, ¿no? La unanimidad era inoperante. Yo creo que hay posibilidades también de pensar con esperanza la Unión Europea. Una pregunta previa, hay cosas que se van. Para que luego intentemos... Hay cosas que se van y hay cosas que vuelven. Vuelven las naciones, vuelven los imperios. No os engañéis, es así. Perdón. Bueno, vamos a intentar clarificar, ¿no? Para que no sea solamente dar la sensación de que alguien tiene una bolita de cristal. Sobre todo, Jorge, porque creo que un buen diagnóstico puede clarificar la correlación de fuerzas. La historia no está escrita y, por tanto, el futuro no está escrito, ¿no? Y, por tanto, puede haber tendencias que lleven hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y, por tanto, yo creo que conviene que hagamos primero un buen diagnóstico y después, bueno, que cada uno entienda hacia dónde tiene que ir y hacia dónde quiere uno empujar. Porque no termino de entender, Jorge, si tus planteamientos son solamente un diagnóstico de hacia dónde va Europa o hacia un deseo de hacia dónde tú quieres que vaya Europa. Pero eso lo definimos al final. Dejadme que os pregunte por el papel de la extrema derecha, porque a mí me despista un poco en el caso de España, una extrema derecha y también una derecha, que son monárquicas, que son católicas, que no cuestionan a la Unión Europea en ninguno de sus fundamentos neoliberales y que al mismo tiempo se reclaman muy patriotas, ¿no? Y eso de alguna manera no deja de ser bastante contradictorio, ¿no? En el momento en que la derecha y la extrema derecha se apropian de Europa, igual que se han apropiado, no sé, de la nación, se han apropiado de la Iglesia, se han apropiado de la cruz, ¿no se vacía un poco el proyecto europeo? ¿Cómo lo veis? Guillermo, tú que eres un experto en extrema derecha en España y en Europa.
Venga, Guillermo, enséñanos Bueno, yo creo que el coco que a todos nos federa. Venga, el coco. no, yo creo que en el caso de España, por ejemplo, a mí me está sorprendiendo cómo estos días las cosas que está diciendo Vox se parecen mucho en la crítica que está haciendo, por ejemplo, al gobierno, se parece palabra por palabra a la que está haciendo en Francia el Frente Nacional, ¿no? Pero dicho eso, en cambio, el Frente Nacional sí que hace críticas. Por ejemplo, ayer le escuchaba a Marine Le Pen decir que la acción de la Unión Europea estaba siendo nefasta, con esas palabras, ¿no? A Vox no le he escuchado esto, ¿no? A Vox no le he escuchado esto. Y Salvini también está, aunque curiosamente Salvini está teniendo una actitud mucho más moderada respecto del gobierno italiano actual en sus críticas, sí que tiene una posición, digamos, mucho más crítica con la Unión Europea, ¿no? Entonces vemos al Frente Nacional o a la Lega ser bastante críticos con Europa y en cambio a Vox más bien callado, más bien callado en ese aspecto. Entonces, bueno, a mí eso me parece que habla bastante mal, en este caso de Vox, ¿no? De cómo no se atreven a casi a levantar la voz contra otros países, sobre todo porque eso les pone en contradicciones, ¿no? Es decir, si Vox critica a Alemania, tiene que criticar también a la posición de Alternativa por Alemania, ¿no? Y eso es más complicado. O eso, en principio, te mete en más problemas, ¿no? Jorge. Jorge, ¿qué? Vox es diferente. Vox es Sí. Estados Unidos. Por lo tanto, no es el Frente Nacional. Lo que pasa es que se inspira en el Frente Nacional porque algún tipo de inspiración tiene que tener un partido del que pocos dirigentes tienen suficiente sesera para establecer una política, digamos, coherente, ¿no? Yo, partir del principio de que Europa es la salvación frente al coco, no me lo creo. Y además esos cocos, Guille, tú lo sabes mejor que nosotros todos, son cocos nacionales. O sea, no son cocos pensando en una unidad europea, sino en el repliegue nacional. Por tanto, desde ese punto de vista, a Europa no veo en qué nos puede molestar. Pero el problema no es ese, hacer No, yo estoy completamente de acuerdo en que el planteamiento de simplemente hacer de Europa no sé, el muro contra la extrema derecha es completamente absurdo, ¿no? Porque además eso pone, de pronto hace bueno, pues entonces, si eso es así, entonces votamos todos a Macron o al Partido Socialista, ¿no? Es decir, que tiene que haber algo más, ¿no? La extrema derecha, lo comentabais al principio, ¿no? Se aprovecha de los huecos que dejan otros, ¿no? Pero no tiene sentido ponerla. Lo que están diciendo es totalmente cierto. Es la política de Macron. Votenme a mí, que si no viene Marine Le Pen. ¿Cuál es? Claro. Que no venga Marine Le Pen. Pues va apañada Europa en ese planteamiento. ¿Cierras la idea, Guillermo? No, quería decir eso, que al final creo que si Europa es simplemente el cortafuegos contra la extrema derecha y bueno, sí, y algo así como unos valores, no sé, más bien etéreos, pues yo creo que al final le pasa lo que le está pasando, ¿no? Que al final va perdiendo sustancia y se queda en prácticamente nada, ¿no? Europa, si quiere existir, o la Unión Europea, mejor dicho, si quiere existir, porque Europa ya existe, tiene que ser algo más que eso, ¿no? Tiene que ser algo más que simplemente estar a la contra digamos, del gran enemigo, que sería la extrema derecha, que planteándolo así además se le pone en el centro, ¿no? Yo creo que es completamente absurdo eso. Bueno, Eugenia. No, yo iba a decir que en la medida en que Europa sea neoliberal, en la medida en que se aproxime más al neoliberalismo, será menos muro de contención frente a la extrema derecha, porque el neoliberalismo en realidad es una pista de aterrizaje para la extrema derecha. En la medida en que se aproxime más a la socialdemocracia o incluso a posiciones de izquierda, pues será más, es que depende claramente de cómo se resuelvan las diferentes crisis que han ido sucediéndose. En todo caso, yo iba a decir de Vox
que hay una enorme diferencia, a mi modo de ver, entre Vox y los partidos de extrema derecha, al menos los que están representados en el Parlamento Europeo. Vox es un partido de origen, yo que sé, de raíz nacional católica, que yo diría que se parece más a Bolsonaro que a cualquier extrema derecha europea. Tiene el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, igual que Bolsonaro tiene el apoyo de ciertos sectores del mundo pentecostal, y después hay dos cuestiones también que identifican a Bolsonaro y a Vox, que tanto en Brasil como en España se ha dado un proceso dictatorial sin justicia transicional, es decir, sin por decir, una purga administrativa de los aparatos represivos de los estados, y tanto Bolsonaro como Vox son auténticos nostálgicos de la dictadura. Eso no lo tiene Le Pen ni lo tiene Salvini. Yo creo que hay algunas diferencias notables entre Vox y estos, digamos, partidos de extrema derecha que tú has mencionado, Guille. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro, toda la razón, Palop, por lo que acabo de decir, ¿eh? Toda la razón tienes, perdón. No, digo que yo creo que a veces en esa comparación entre Vox y el resto de partidos de extrema derecha europea, yo creo que se tiende a veces quizás a idealizar lo que ha representado el Marine Le Pen y el Frente Nacional durante una época, digamos, más social soberanista, si queréis, pero yo creo que esa época ha pasado y que Vox en realidad se parece bastante a lo que puede representar en Francia Marion Maréchal Le Pen, lo que representa en Italia Fratelli d'Italia, lo que representa en Holanda el Forum for Democracy o lo que representa en Polonia el PiS, ¿no? Es decir, que Vox está bastante en la línea ideológica de la corriente, de una de las corrientes más poderosas, por decirlo así, de la derecha. Es que Marion no es Marine, cuidado, ¿eh? Por eso digo. Marion es extrema derecha, Marine no, ya no. Pero por eso digo que probablemente la extrema derecha europea esté más ahora del lado de Marion, de lo que representa Marion ideológicamente, que lo que representa Marine. Y por tanto, en realidad, quizás en los próximos, ya lo es, y quizás en los próximos años lo seas más, lo que es la excepción es Marine Le Pen. No sé si me explico. Puede ser. Déjame que os pregunto otra cuestión, que ya nos vamos acercando hacia el final. Pero vamos, un momento antes, una distinción que ha hecho Palop, luego ha tenido toda la razón en lo que ha dicho, pero Palop, si estás esperando que la socialdemocracia sirva de muro de contención frente a esa especie de, no diría neofascismo, sí, populismo de derechas, estás muy equivocada. En Francia, Guille lo sabe, hay regiones enteras donde el Partido Socialista ya no existe, por la sencilla razón de que la gente le achaca al Partido Socialista lo que está pasando. O sea, porque no ha sido socialista. Bueno, sí, exacto, porque no ha sido socialista. Si Marine Le Pen, en este momento, controla todo el norte de Europa, la franja industrial del este, el partido tomó la clase obrera, las cosas como son, se preocupó mucho más de la inmigración que del obrero, que el obrero autóctono se buscó la vida. Esa es la cuestión. Quería plantearos, ya digo, una penúltima pregunta antes del cierre. Y es que Europa también es una comunidad de sentido. Y como esa comunidad de sentido, ¿no?, que nace, ¿no?, con esa defensa de la democracia, pese a todo su desvirtuamiento posterior. El hecho de que Europa ha construido la zona más próspera del mundo. Europa ha tenido una estructura de Estado de Derecho de las más sólidas del mundo. Europa ha tenido un comportamiento, por lo menos a la interna, aunque a la externa no es verdad, pero a la interna sí que ha tenido un comportamiento que ha apostado por la paz con el recuerdo, ¿no?, de las confrontaciones internas. Claro, funciona de alguna manera como funciona la Constitución en España. O sea, si ahora mismo hubiera que discutir la Constitución en España, la derecha que aceptó la Constitución del 78, yo dudo mucho que hoy la aceptara, ¿no? Y tendría posiciones como mucho más extremas. Creo que Europa funciona como esa suerte de constitución de posguerra que civiliza a la extrema derecha de todo el continente europeo. Y por eso creo que dar por terminada la Unión Europea puede ser un riesgo. Por más que la Unión Europea nos canse, nos aburre, nos decepcione, ¿no creéis que existe el riesgo
demasiado sencillo, ¿no? De decir, fuera con la Unión Europea, quedémonos con nuestros estados nacionales, con una presunción que realmente no sé si nos lleva a ningún camino virtuoso. Bueno, yo ya he dicho que para mí no es el camino ese. Vamos a ir por partes. Empezamos María Eugenia, luego Jorge y luego Guillermo. María Eugenia. No, yo lo he dicho antes, para mí no es el camino la vuelta al Estado-Nación, además de que ya es demasiado tarde, es como si estuviéramos en un Titanic, ¿no? Y bueno, somos conscientes de que somos los ciudadanos de la tercera clase y ahora pretendemos nadar hasta la orilla, ¿no? Saltando por la borda, ¿no? Yo creo, bueno, nunca he sido nacionalista y ahora creo que incluso es tarde para ser nacionalista. Otra cosa diferente es que la Unión Europea, como estamos diciendo aquí, pues sea muy perfectible, ¿no? Y haya que ser eurocrítico. En todo caso hay que ser siempre eurocrítico. Pero eurófoba no he sido nunca y ahora pues desde dentro, y lo estoy viendo, lo soy menos incluso. Jorge. Hombre, eso de que el Estado-Nación ya no está, permíteme, María Teresa, la contestación siguiente. Ja, ja, ja. Y lo vas a ver en poquito. No, has dicho que cada vez está menos. Pero te digo, ja, ja, ja. No he dicho que no esté menos, he dicho que es tarde. Para mí es tarde para volver al Estado-Nación. No te preocupes, para tus hijos será pronto. Tú tranquila, el Estado-Nación no se va, porque no hay otra cosa en su lugar. Porque el Estado-Nación, además, es la garantía de la democracia. A ver si nos enteramos de una vez. La democracia significa que la gente de este país no tiene que obedecer a la gente de este otro país. Y por lo tanto, democracia implica frontera. Y frontera implica nación. Y de ahí no hay forma de salir. Partir del principio de que Europa nació para civilizar a la extrema derecha es un error garrafal. Coged un libro que Guille conocerá bien, de Maurice Bardesh, sobre qué es el fascismo. Es uno de los grandes teóricos del neofascismo posterior a la guerra. Y te dice, parece mentira. ¿Cómo es posible que una ideología que triunfó tanto en Europa de pronto haya totalmente dejado de existir? Tanto Europa en 1945 no nace contra el fascismo, nace contra el comunismo. Y por eso los americanos la fomentan. Y por eso Europa, por cierto, tuvo ese crecimiento económico, porque había que presentar un escaparate frente a los países del este para que perdieran la tentación de transformarse en comunistas. Y esto se ve cuando la Unión Soviética desaparece. Cuando la Unión Soviética desaparece, ¿qué es lo que le pasa al capitalismo? ¡Yupi! Camino abierto. Y así estamos ahora. Cuando dice Putin que la desaparición de la Unión Soviética es una catástrofe planetaria, desde luego para el mundo obrero fue una catástrofe planetaria. Guillermo. Yo creo que la verdad la Unión Europea no está terminada ni está muerta, ¿no? Yo creo que queda Unión Europea para rato. La pregunta es ¿qué Unión Europea queda para rato, ¿no? Es decir, una Unión Europea a dos velocidades, una Unión Europea con algún país que en los próximos años pueda marcharse o hacer una intentona de marcharse. Yo creo que llevamos, digamos, que la Unión Europea quizás lleva muriéndose o enfermando, digamos, por decirlo así, mucho tiempo, pero que le queda vida, ¿no? Y ahí la cuestión es, si quieres, como Jorge diría, bueno, es un moribundo, pero es un moribundo que sigue moribundo y que va a seguir moribundo mucho tiempo, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿en qué estado va a estar la Unión Europea, digamos, hasta que muera, ¿no? Hasta que muera. En el tiempo que muera, que probablemente sea largo, ¿no? Y yo creo que ahí, de nuevo, como siempre, el papel de Francia será muy importante. Y en el caso de lo que estamos viviendo estos días, vuelve a ser muy importante de qué lado se sitúe en Francia y cuánto pueda pujar o empujar de un lado u otro, porque al final es el que equilibra. Francia es el país que equilibra el norte y el sur de Europa, ¿no? ¿En qué estado va a estar la Unión Europea? Oliendo cada vez peor. Disciplinado, que eres muy indisciplinado. Como estás jubilado, eres indisciplinado, como los jubilados. Claro. Anda que tú, guapo. Una pregunta muy, muy rápida. ¿Creéis que a la burguesía europea le puede interesar que no desaparezca la Unión Europea? Dicho de otra manera, ¿creéis que a la burguesía europea le puede interesar mutualizar las deudas y que por tanto evitar, ¿no?, este fracaso profundo que puede dinamitar la Unión Europea? Jorge.
la burguesía europea, bueno, hay varias burguesías europeas, ¿no? Pero las burguesías europeas están encantadas con Europa. Tú Pero se les está pregúntate, yendo de las los manos. chalecos, no, por ahora todavía no. Yo creo que a punto, pero los chalecos amarillos, ¿qué opinan? Que le den por saco a la Unión Europea, que se vaya a la Unión Europea. Pues la burguesía está encantada con que esté la Unión Europea. Hay un problema, el Banco Central Europeo emite moneda. Hay un problema en el exterior, desviemos la atención. Hay que meter inmigrantes, a la burguesía le viene bien mano de obra baratita, servil. La Unión Europea y la burguesía, perdón, la Unión Europea es una creación de la burguesía, en parte. Guillermo. Bueno, depende, supongo que en la burguesía europea En valor, Guillermo. No, pero supongo que en la burguesía europea metes a la española y a la italiana y a la francesa también, ¿no? Bueno, yo creo que entonces en ese caso sí, yo creo que sí que le interesa el mantenimiento de la Unión Europea. A lo mejor a la que no le interesa o a algún sector puede no interesarle es a la burguesía, digamos, de algún país del norte de Europa, ¿no? A la burguesía, por ejemplo, pues eso, sueca es decir, ahí tengo más dudas, ¿no? Pero yo creo que al final todo dependerá de lo que sean capaces de empujar, bueno, pues la coalición de países del sur, donde metería también a Francia, para, bueno, pues para tratar de torcer el brazo a los países que sean más renuentes a ayudar o a colaborar, digamos, a la hora de salir de esta crisis, ¿no? Pero bueno, nada. No, yo preguntaría, esos países yo te devolvería la pregunta. Es que se monta la palabra. No, yo te devolvería la pregunta. El funcionamiento es más complicado. María Eugenia. Perdona. No, yo te devolvería la pregunta. ¿A según qué burguesía le interesaría según qué Unión Europea? En realidad habría que matizar bastante. Algo ha dicho Guille al respecto. En términos generales estoy de acuerdo con Jorge. Creo que a la burguesía le interesa la Unión Europea. Pero habría que matizar mucho ahí según qué burguesía y según qué Unión Europea. También podríamos preguntarnos si verdaderamente a los chalecos amarillos no les interesa la Unión Europea o se les ha convencido de que no les interesa en función, digamos, de según qué política migratoria, es decir, generando un enemigo exterior. Yo nunca me fío de la gente que genera enemigos exteriores porque son los mismos que generan enemigos interiores. Una vez que te dejan encerrado en las fronteras de tu Estado-nación, inmediatamente surge el enemigo interior, que pueden ser los catalanes, que pueden ser los gallegos, los vascos. Es decir, la gente que intenta convencer a otro de que le interesa estar o no estar en un lugar en función de ese enemigo, en función del otro, en función de una construcción, digamos, endemoniada del otro, en general no te defiende nunca de nada ni de nadie. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias a los tres. Momento. Palop, qué bonito es oírte. Es como tocar el violín, ¿verdad? Bueno, Jorge, vamos a ver, que yo no me meto tanto contigo. En Europa del Sur somos un parque temático. No es más. Son para venir aquí a poner el culo. Es en lo que nos han convertido, en eso yo estoy de acuerdo también. Ha sido crítica también con eso. En cualquier cosa y en cualquier caso, la discusión podría llevarnos todavía mucho tiempo. Sí que parece cierto que cuando ha habido cierta articulación de los países del sur, que curiosamente son los países que están experimentando salidas por la izquierda, cuando menos más novedosas. La jeringonza en Portugal, el gobierno de coalición en España, los intentos de Syriza en Grecia, bueno, pues la emergencia de un movimiento social tan proteico como los chalecos amarillos en Francia. Digamos que en el sur están pasando cosas que pueden hacer cierto que, igual que los derechos de hoy son los productos de las luchas de ayer, las luchas de hoy van a generar los derechos de mañana. Y que si no ha habido acción colectiva en Europa desde el mayo del 68, tampoco tiene por qué Europa expresar unos derechos sólidos cuando no hemos peleado por ellos. Quizá el análisis yo os pedía, ¿no?, que nos permitiera después, tras el diagnóstico, saber dónde tenemos que insistir en la correlación de fuerzas. Es decir, que, claro, si damos en la correlación de fuerzas todo por perdido y que tenemos que replegarnos, ¿no?, hacia los estados nacionales, yo prefiero, creo, pelear con el trabajador y la trabajadora portugués, italiano, francés, incluso alemán, que pelear
solos en España. Pero seguramente esto nos va a dar para muchas discusiones. A mí me alegra haber visto al presidente de España casi por primera vez plantarle cara, ¿no?, al presidente del Consejo Europeo, cuando estamos acostumbrados a que España fuera Europa casi, con la cabeza agachada, y que Pedro Sánchez, como expresión de ese gobierno de coalición, que haya ido a Europa a decir, así no se hacen las cosas, nosotros no nos vamos a humillar como ustedes humillaron a Grecia, creo que plantea, ¿no?, una cierta recuperación de la dignidad nacional, que no es la recuperación de una soberanía nacional autárquica, pero sí de la dignidad nacional, que creo que de alguna manera planea en todo lo que ha querido contarnos Jorge, ¿no?, con esa mirada tan, digamos, distante de lo que es la Unión Europea. En fin, que seréis convocados de nuevo pronto, ¿no?, para seguir discutiendo sobre estos temas aquí en Plaza Frontera. Guillermo Fernández, Jorge Verspringe y María Eugenia Rodríguez Palop, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Plaza Frontera y seguimos en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias.